Bueno, Dios lo bendiga, buenas noches o días o buenas tardes, según vea el video. Mi nombre es Bonifacio Olivares Salce, pastor, aquí en la Iglesia Jerusalén, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Vamos a predicar un tema que se llama ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Vamos a utilizar usar un pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, en el versículo San Mateo 3, del 13 al 17. San Mateo 3, del versículo 13 al 17, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, San Mateo 3, 13 al 17 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Aleluya, gloria a Dios. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, dice la Biblia, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es el bautismo? Vamos a hacer una oración. Padre, le damos gracias en esta noche. Bendecimos su nombre, le adoramos, le damos toda la honra, la gloria. Le rogamos, Dios mío, que nos dé una palabra buena, pura, pacífica, que venga de usted, el Padre de las luces. Bendiga este mensaje, denos unción, autoridad de nuevo para predicar, y le rogamos que alimente sus ovejas, Señor, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, este es un pasaje precioso que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y de Juan el Bautista. Es decir, aquí en este pasaje hay dos personajes, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje de aquí, su edad es de 30 años, aproximadamente de 30 años, viene al Jordán a ser bautizado por Juan. Según el Evangelio según San Lucas, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo eran familiares, primos lejanos, ¿verdad? Pero bueno, Juan había estado predicando el bautismo para arrepentimiento conforme al profeta Isaías, ¿verdad? Juan es la voz del que clama en el desierto, gloria a Dios, y es el que le prepara el camino al Señor Jesucristo para que Él después traiga todo el evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó a la edad de 30 años y predicó la palabra, estuvo llevando el evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, gloria a Dios, resucitando muertos, alimentando a las multitudes y llevando el evangelio, llevando la palabra de Dios por cerca de 3 años, y a los 33 años Él murió en la cruz del Calvario. Pero bueno, este pasaje nos muestra que nuestro Señor Jesucristo cumplió con esta ordenanza de la Biblia de bautizarse. ¿Qué es el bautismo? Bueno, es una ordenanza que está en la palabra de Dios, porque el Señor dice en el Evangelio según San Marcos, si no me equivoco, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en otro pasaje también dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí hay una conjunción, es decir, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, este mensaje es, ¿qué es el bautismo? Bueno, es una ordenanza que está en la palabra de Dios, que precisamente nuestro Señor Jesucristo cumplió. Entonces es un mensaje para que usted se anime
a bajar a las aguas a bautizarse. Si usted ya creyó en el Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa bautismo? Bueno, la palabra bautismo significa sumergir o inmersión, ¿verdad? Ir a las aguas, gloria a Dios, aleluya, amén. Mire, aquí hay un diálogo muy interesante, muy precioso entre Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Aquí donde leímos, dice: entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Es decir, Jesucristo vino para que Juan lo bautizara, gloria a Dios. Mas Juan se le oponía. Bueno, ¿por qué se le oponía? Porque Juan decía, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero ¿de qué tipo de bautismo hablaba Juan? Bueno, si usted lee unos versículos antes, en el versículo 11, ahí en el San Mateo 3:11, ahí usted puede leer, porque comenzamos a leer en el 13, pero ¿de qué tipo de bautismo hablaba Juan? Bueno, Juan dice: yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, que es el bautismo que llevó a cabo el Señor Jesucristo. Dice, pero el que viene tras de mí, o sea, el Señor Jesucristo, porque Juan el Bautista le preparó el camino para que Jesucristo trajera el Evangelio. Y por eso dice, pero el que viene tras de mí, dice, cuyo calzado no soy digno de llevar. Aleluya. Juan sabía quién era Jesús. Dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. En San Juan 1:29 dice: no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, el Señor Jesucristo te va a sumergir, a gloria a Dios, te va a hacer que entres, ¿verdad?, por completo en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Por eso aquí entendemos que el bautismo tiene dos aspectos. Gloria a Dios. Uno es el bautismo que realiza, ¿verdad?, el ministro, el pastor, y donde va la persona que creyó, el creyente, va a un río, a lugar donde hay agua, ¿verdad?, y llevan a cabo el bautismo para arrepentimiento, como lo hace aquí Juan el Bautista. Y baja las aguas y es sumergido en las aguas, y significa muerte, sepultura y resurrección. Entonces ese es el bautismo de arrepentimiento que está hablando aquí Juan. Pero hay otro bautismo que aquí lo dice la Biblia, por eso le digo que tiene dos aspectos. Otro bautismo que lo está diciendo Juan claramente ahí, dice que se lo lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo. Tu Señor Jesucristo, en el que tú has creído, te bautiza en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ¿y qué vemos ahí en el pasaje? En este pasaje que vemos, pues vemos la obediencia del Señor, ¿verdad? Porque le dice a Juan: deja, que ahora así conviene, ¿verdad? Tenemos que hacerlo así. Gloria a Dios, aleluya. Y finalmente el Señor Jesucristo es bautizado por Juan. Qué privilegio de Juan el Bautista bautizar al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Su profeta, el que le abrió el camino, ¿verdad?, para que predicara el Evangelio del Señor, que fue primero. Gloria a Dios. Pero Juan reconoce y dice: yo no soy digno ni de llevar su calzado. En otro pasaje Juan dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Dice: no soy digno ni de llevar su calzado, él es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor es bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma, no que sea una paloma, sino como una semejanza de paloma, como paloma desciende sobre él, y se oye una voz en los cielos, se oye una voz de los cielos, dice, una voz de los cielos, que es la voz de nuestro Padre Celestial, aprobando a su Hijo que sale del Jordán ya bautizado, para que comience su ministerio, y dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Gloria a Dios. El tema es: ¿qué es el bautismo? Gloria a Dios, aleluya. Entonces ya le expliqué, ¿verdad?, que el bautismo es en dos aspectos. Es el bautismo del Espíritu Santo que lleva a cabo el Señor, y el bautismo en arrepentimiento en las aguas, ¿verdad?, físicamente, que entra el agua, que lleva a cabo aquí el ministro, el pastor. Pero gloria a Dios, tenemos un Dios recíproco, un Dios
que respeta lo que hacemos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Hay una consecuencia de lo que haces para Dios, ¿verdad? Hay una consecuencia. Cuando tú obedeces a Dios, la bendición genera, la obediencia genera bendición, gloria a Dios. Si tú tienes fe, Dios va a obrar en tu vida, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible, aleluya, gloria a Dios. La Biblia habla de eso. Si tú eres generoso, generosa y das, Dios te va a devolver. Es lo mismo pasa con el bautismo. Al llevar tú a cabo esa ordenanza, al cumplir esa ordenanza, al ser bautizado aquí en las aguas, Dios te bautiza en el Espíritu Santo y fuego, gloria a Dios. Es una reciprocidad de Dios. Dios contesta la forma en que llevamos nuestra vida cristiana en nuestros actos, ¿verdad? Es igual en la desobediencia. Si una persona desobedece, Dios va a traer disciplina, como en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Tenemos un Dios recíproco que responde a nuestras oraciones también. Gloria a Dios, aleluya. Y en este caso el bautismo, la Biblia explica claramente esto, gloria a Dios. Vamos a ver algunos pasajes rápidamente porque el tiempo va rápido. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia donde las personas creyeron y se bautizaron. Primeramente vamos ahí a el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Hechos 8, 35. Rápidamente, estamos hablando del tema ¿qué es el bautismo? Hechos 8, 35, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios aquí, dice, gloria a Dios, amén. Es Hechos 8, 35. Estoy en el 9, por eso no lo encuentro. Aquí está. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio. Está hablando de Felipe y el eunuco etíope, ¿verdad? Es que era funcionario de la reina de Etiopía. Está hablando aquí de este pasaje muy conocido, ¿verdad? Felipe era un hombre, era un siervo de Dios. Entonces le dice un ángel de Dios, le dice, ves al desierto, ves al camino del desierto. Y entonces aquí se encuentra este hombre que lee la escritura y dice, entonces Felipe abriendo su boca, es decir, le comenzó a predicar el evangelio. Entonces Felipe abriendo su boca, comenzando la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. No sabemos qué tipo, si era un río o era un pozo de agua, ¿verdad? Ahí no sabemos, dice. Y dijo el eunuco, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo, porque el Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, si crees, dice, bien puedes. Respondiendo el hijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo el eunuco. Y mandó que parara el carro y descendieron ambos del agua y Felipe y el eunuco y le bautizó, es decir, le sumergió en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino porque creyó en Jesucristo y se bautizó. Vamos a ver otro Hechos 16, rápidamente Hechos 16, aquí hay otro pasaje de la Biblia donde la persona creyó y se bautizó. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 16, 30. Gloria a Dios, dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Este pasaje es el carcelero de Filipos. Recuerde que Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos cantaban alabanzas de Dios a medianoche y tembló aquel lugar y las puertas fueron abiertas. Y el carcelero pues iba a matar, ¿verdad? Y Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces el carcelero hace esta pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma noche, aquella misma noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó. Aquí es otro pasaje, ¿verdad?
donde la persona creyó y se bautizó, y con él todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó en toda su casa de haber creído en Dios. Otro pasaje rápidamente, Hechos 10:44. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Hechos 10:44. Gloria a Dios. Amén. Hechos 10:44. Dice aquí en Hechos 10:44, aleluya, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estas personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego antes de que se bautizaran. Gloria a Dios, pero así es Dios, ¿verdad? Y ya después se bautizaron. Dice, entonces respondió Pedro, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Son 3 pasajes, hay más, del libro de Hechos, donde la persona creyó y se bautizó. E incluso aquí, gloria a Dios, esta persona recibieron antes el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando de este tema, ¿qué es el bautismo? Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito un poquito más el tema, gloria a Dios, aleluya. Pero yo le animo, ¿verdad?, que si usted está en una iglesia, ha creído en el Señor Jesucristo, recibió el Evangelio y aún no se ha bautizado, pues tome esta decisión. Hable con su pastor, con el ministro ahí en la iglesia, ¿verdad? Y algunas iglesias correctamente lo hacen, está bien, nosotros también lo hacemos, dan un curso prebautismal para explicarles qué es el bautismo, pero la Biblia registra que una vez que la persona ha creído, debe de bautizarse, porque el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces les animo a que se bautice. Gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a su nombre, Señor, amén, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más sobre el bautismo. Vamos a irnos a Romanos en el capítulo 6, versículo 1. Gloria a Dios. Ya hablamos que el bautismo es sumergir en el agua, ¿verdad? Gloria a Dios. Romanos 6:1, también el apóstol Pablo habla del bautismo, pero lo hace de una manera un poco más profunda. Es lo que vamos a ver ahorita aquí, el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Gloria a Dios, aleluya. Este es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Eres bautizado en Cristo, pero también ya te bautizaste en las aguas. Dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Escuche, es profundo este pasaje. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Gloria a Dios. El bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Son 3 aspectos, 3 pasos ahí que se hacen en el bautismo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando la persona viene para ser bautizada, entra en el agua, ¿verdad? Regularmente el bautismo lo lleva a cabo un ministro, un pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y regularmente alguien le ayuda, un diácono, una persona
pues que lo apoya ahí en la iglesia de responsabilidad. Entonces entre los dos, ¿verdad? Cada uno al lado y el que se va a bautizar está en medio, se le pregunta, así nos preguntaron nosotros también, ¿quieres bautizarte? Sí. ¿Alguien te obliga a bautizarte? No, o sea, es porque es un deseo mío bautizarme. Y entonces toman a la persona, dice, pues te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo introducen en el agua. Está un momento ahí, lo sacan y ya fue bautizado. Cuando la persona, es lo que está explicando Pablo aquí, en Romanos 6, cuando la persona entra en el agua, es muerte. Cuando permanece ahí en el agua es sepultura, y cuando sale del agua significa resurrección. Son tres aspectos ahí que significa el bautismo. No lo digo yo, lo está diciendo aquí la Biblia, dice Pablo, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, entras, muerte. Y luego dice, porque somos sepultados cuando la persona permanece debajo del agua, dice, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces es muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tú estás anunciando o estás llevando a cabo cuando te bautizas. Y después del bautismo en agua hay un cambio en la persona. Gloria a Dios, aleluya. Eso lo podemos entender, lo podemos ver. Cuando una persona cree en Jesucristo, hay una evidencia de la salvación, que es la transformación de la persona. Por eso dice aquí que salimos para que andemos en una vida nueva. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. He aquí las cosas son hechas nuevas. Por eso el apóstol Pablo también escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora estás en Cristo Jesús, y entonces Dios comienza también ese proceso que es ese bautismo en el Espíritu Santo. Sumerge tu alma, tu espíritu, tu ser dentro del Espíritu Santo, ¿verdad? Y te comienza a transformar. Gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces ese es el bautismo, es un acto solemne, es una ordenanza que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, y que hacemos bien también nosotros en llevarla a cabo. Entonces, si tú estás en una iglesia y aún no te has bautizado, ya creíste en el Señor, estás recibiendo el Evangelio, estás permaneciendo en la vida cristiana conforme dice la palabra de Dios, entonces esta predicación, esta enseñanza, te animo para que tomes la decisión y te bautices, porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Gloria a Dios, aleluya. Ahora les voy a hablar un poquito más profundo de este pasaje que está hablando aquí el apóstol Pablo. Gloria a Dios, aleluya. El bautismo es una ceremonia, ¿verdad? Un acto solemne donde la persona va y desciende las aguas, gloria a Dios, y se lleva a cabo en un momento, en 20 minutos, en media hora, y la persona dice, bueno, ya me bauticé, ya cumplí con el Señor, ya, ¿no? Eso es solamente el comienzo, el inicio. Realmente el bautismo es toda la vida cristiana. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando las personas contraen matrimonio, cuando dos personas se casan, ¿verdad? En solemne matrimonio, y es oficiado en la iglesia, ¿verdad? Cuando las personas van a casarse o se casan, pues vienen los familiares, vienen los amigos, los hermanos en la iglesia, traen los elementos, ¿verdad? Los anillos, gloria a Dios, las arras, la Biblia, todo lo que se utiliza para la ceremonia, ¿verdad? Del matrimonio. Entonces el ministro lleva a cabo el matrimonio, contraen matrimonio la pareja, ¿verdad? Y se casan. Ahora los declara marido y mujer, y ese es el enlace matrimonial. Pero en realidad eso no es todo el matrimonio, gloria a Dios, aleluya. La pareja se une, ¿verdad? Porque dice la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, ¿verdad? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces ahí comienza el matrimonio, solamente el comienzo, pero después el matrimonio, pues vienen los hijos,
vienen alegrías, vienen dificultades, a veces vienen necesidades, no queremos, pero a veces viene alguna enfermedad o tribulaciones y vivencias, y realmente ese es el matrimonio, gloria a Dios, la unión de dos personas que permanecen juntas, pues por un buen tiempo, ¿verdad? Algunos matrimonios duran 50, he sabido de matrimonios que duran hasta 60 años de casados, hasta que uno de los cónyuges fallece, ¿verdad? Y entonces, eso fue el matrimonio, no solamente la ceremonia donde comenzó en la iglesia que se casaron, sino fue toda una vida juntos. El bautismo es igual, o sea, tú vas a las aguas, desciendes y entras en el agua, es muerte, sepultura y resurrección del Señor, pero realmente vives, tu vida cristiana es todo un bautismo, o sea, gloria a Dios, aleluya. Tu vida cristiana debe ser en sí un bautismo porque mueres al pecado. Gloria a Dios, aleluya. Y naces de nuevo para una vida nueva, para que la vida de Cristo se manifieste en tu vida. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, gloria a Dios, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Y el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la hallará. No todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Y el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. Entonces, el bautismo es una entrega total al Señor por toda la eternidad, porque has creído y moriste al pecado, y el pecado se quedó ahí en la tumba, ¿verdad? Pero resucitas al salir del bautismo, al salir del agua, resucitas para una nueva vida. Es una decisión muy importante. Con esto no te temorizo a que no lo hagas, debes de llevar a cabo el bautismo. Gloria a Dios, amén. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Dice, como Cristo resucitó, dice, por el bautismo, ahí fíjense que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él, escucha esto, porque aquí está hablando de, gloria a Dios, está hablando de cuando nace una planta, algo así, de cuando una semilla es depositada en tierra, él hace una simbología ahí, Pablo, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nuestra vida debe de cambiar, porque ahora estás en una nueva vida. Has sido bautizado en el Señor, has sido sumergido en su presencia y tu vida debe de ser transformada. Recuerda la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se alejó del Señor, de su padre, ¿verdad? Fue y malgastó toda su herencia, todos sus bienes, y estando en una situación difícil, sin alimento, trabajando como siervo, ¿verdad? Recordó y dijo, en la casa de mi padre los criados comen mejor que yo. Volveré a la casa de mi padre y le pediré que me haga como uno de sus criados. Cuando regresa, el padre lo recibe con los brazos abiertos. Volvió a una nueva vida. Es como si hubiese muerto y resucitado. Incluso la parábola dice ahí también, dice, porque tu hermano, mi hijo, o sea, tu hermano, dice al otro hermano, había muerto y vive otra vez. O sea, como si hubiese resucitado. Pero imagina que ese hijo pródigo otra vez, cuando heredó volvió otra vez a los bienes de su padre, si hubiese otra vez malgastado toda la vida
como lo hizo la primera vez. No, no puede. Tiene que vivir ahora bajo la gracia de su Padre. Eso es el bautismo. Es una vida nueva en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y si Cristo murió y derramó su sangre preciosa por nosotros, debemos de ser recíprocos y ser agradecidos con su sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Bueno, este es el tema, ¿qué es el bautismo? Basado en San Mateo capítulo 3, versículo 17, 13 al 17. San Mateo 3, 13 al 17. Vamos a una oración. Espero que el tema esté claro. Vamos a seguir predicando un poquito más sobre el bautismo en otros videos, pero vamos a una oración. Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiga este tema, Dios mío. La persona que lo va a oír, lo va a escuchar. Bendiga, Dios mío, Señor, las palabras que estuvimos utilizando, Señor. Y bendiga, Dios mío, Señor, que su Espíritu Santo les anime, Señor, a los que no se han bautizado a bajar a las aguas. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias por su paz y su gozo. Reciba la alabanza, la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues me despido de ustedes. Gloria a Dios. Le animo, ¿verdad?, a que si gusta hacerse nuestro seguidor. En este canal tenemos más videos que puede usted ver y escuchar acerca de la palabra de Dios. Mi nombre es Bonifacio Olivares Salce, pastor en la iglesia Jerusalén, aquí en Ciudad Victoria, y me despido de ustedes. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y gracias por estarnos viendo y escuchando. Dios lo bendiga.